Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El Mundial de Italia 90 fue el Mundial de la Alemania campeona, de un grandísimo Mataus. Fue el Mundial de el tobillo de Maradona, del me lo merezco de Mitchell, de aquella Camerún que nos sorprendió a todos, de la irrupción de Roberto Baggio, aquella Italia en la que Totò Schillaci nos sorprendió también a todos, de Lineker, de futbolistas que no conocíamos y pusieron su primer paso en esto del fútbol mundial, y vamos a repasar todo lo mejor de aquel mundial. Lo vamos a hacer en dos espacios. Primero recordando aquel gran partido Argentina-Brasil, el del gol de Caniggia, con Javi Roldán y con David Mata, con los que destacaremos también el resto de cosas destacadas del mundial, y repasaremos también la participación de España con Rafa Alcorta, que estuvo en su primer mundial en aquellos tiempos. Empezamos. Empezamos el segundo episodio de Play Fútbol de esta semana, tercera entrega de esta serie de historia de los mundiales que estamos haciendo, y tocamos ya el fútbol noventero, el fútbol con el que yo crecí, el fútbol que yo empiezo a recordar. Voy a saludar enseguida a mis dos compañeros de viaje de este Mundial Italia 90, que son Javi Roldán y David Mata, que ya me escuchan. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, buenas. No es un mundial con un fútbol exquisito, pero bueno, tiene sus cositas, sus jugadores y sobre todo bastante folclore también a lo largo del campeonato, que fue, vamos a decir, emocionante, por lo menos, que tuvo emoción prácticamente hasta el último minuto del último partido, ¿eh? Sí, está considerado quizá el de juego más flojo, ¿no? Y con el porcentaje de goles, esto no es consideración, esto es realidad, con el porcentaje de goles más bajo, poco más de 2 goles por partido, lo que propiciaría el cambio de regla, ¿no? Un año más tarde, la de la cesión al portero. Y sin embargo, a mí, cada vez que veo los partidos, me gusta un poco más, quizá porque lo comparo con el fútbol actual, no así tan posicional, y allí había más movimiento, más los libros subiendo, también voluntad, aunque partieran todos con mucha defensa, quizá había voluntad de ataque por los equipos incluso más o de inferior nivel, ¿no? Así que es un mundial que, aunque sea criticado por la generalidad, a mí no me disgusta tanto como a la mayoría, Bruno. Y nos escucha también otra enciclopedia pura y dura de fútbol actual, fútbol histórico, David Mata. Si no le seguís en Twitter, @maviddata, poniéndoslo un poco difícil para que le sigáis, pero el personaje lo tenéis que seguir sí o sí, como diría Del Nido. Y ya me escucha. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Le habéis leído en Ecos del Balón, le podéis leer en Twitter, como he dicho, y bueno, charlamos con él hace un año aproximadamente sobre el retorno, año y medio, un poquito más, del retorno, parecía, del líbero. Estuvimos charlando con Kundera y compañía, y tenemos el gusto de poder hablar con él en esta ocasión de un mundial. Se quejaba Javi del número de goles y tal, pero y lo bonitos que son los penaltis, las tandas de penaltis, David, lo que nos hizo sufrir en aquel torneo las tandas de penaltis, ¿eh? Son muy emocionantes, ¿no? Aparte, generó un héroe totalmente inesperado. O sea, el portero de Argentina, ¿no? Goicoechea, prácticamente hizo su carrera ya, ¿no? Os he localizado de un libro que se llama La Argentina en los Mundiales, una entrevista larga que le hacen a él, y realmente me ha gustado muchísimo, porque, claro, si normalmente te gusta oír la opinión de los deportistas, y un argentino encima se sabe expresar de esa manera tan fantástica, y el hombre te cuenta, pues de una manera muy llamativa, todo el contexto de cómo estaba la selección, ¿no? De lo que significaba para ellos, de que realmente, o sea, antes del torneo tenían una presión realmente abusiva, ¿eh? Sí. Algo increíble. O sea, lo que estaba cayendo
ahora que hace poco se hablaba de lo de Luis Aragonés, ¿no? Y de la presión que había tenido antes de la Eurocopa, la presión que tiene en ese torneo Bilardo es brutal. Fuera de toda duda, es evidente que fue así. Vamos, como hacemos siempre, a fijarnos en un partido en concreto. Hemos elegido ese Brasil-Argentina. Es verdad que es un partido de octavos, pero bueno, tiene bastante miga, que el partido así que es el que vamos a desarrollar un poco más en profundidad. Hablaremos de la Alemania campeona, de esa decepción que supuso que la selección de Países Bajos, que venía de ser campeona en el 88 de la Eurocopa, cayera tan rápido y de una forma tan gris. Realmente el torneo fue malo. Bueno, nombres propios: Schillaci, Baggio, Lineker, Escurabi, aquella Camerún de Roger Milla y compañía. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero empezamos con aquel partido de octavos de final. Lo primero que hay que decir, Javi, en la fase de grupos Brasil había sido impecable y la selección argentina se había clasificado, pero como mejor tercero. Una Argentina que perdió en el debut contra Camerún, que es verdad que pudo golear a la selección de la Unión Soviética, pero que tuvo bastantes problemas para superar esa primera fase, ¿eh? Sí, quedó una de las mejores terceras, sí, con 3 puntos. A Rumanía fue el último partido y empezó muy mal, como tú bien dices, Argentina, con un equipo que no era el titular. Hay una famosa anécdota que cuenta Troglio, que dice que dejó Bilardo a Troglio y a Canilla como suplentes porque lo pilló con la Nintendo la noche anterior. Ya sabemos cómo era Bilardo y los castigó. Tuvieron que salir en la segunda parte, al menos Canilla provocó rojas en Camerún, que fue un partido durísimo, en aquella Camerún que a mí tampoco me simpatiza tanto, aunque sea la primera selección africana, ¿no?, que se clasificara para cuartos de final. Y se pasa agónicamente, como tú bien has dicho, y llega al partido contra Brasil como, digamos, aunque venía siendo la campeona en curso, la campeona mundial, que no la campeona de América, porque en la Copa América 89 la ganó Brasil y precisamente en el cuadro final le ganó a Argentina, ¿no? Así que venía más fuerte Brasil, que ganaba todo, como tú dices, y hablaremos un poco ahora de los equipos, pero el partido se demostró que Brasil, aunque era una Brasil bastante criticada, ¿no?, como una selección que se decía muy europea, ¿no?, que había quizá traicionado algo sus principios, ¿no?, funcionales y de juego de centrocampismo, ¿no?, digamos, para propiciar más el ataque y la defensa, un poco esa conexión o algo más directa, ¿no?, pero que se vio durante el partido que fue superior. Tuvo 2 balones a los palos, estuvo el famoso caso del bidón de Branco, ¿no?, pero finalmente Maradona salió como siempre sale, ¿no?, como siempre ha salido en los momentos importantes, para darle la victoria, ¿no?, junto con el hijo del viento, con Canilla. Enseguida entramos en el partido propiamente, pero no sé si, David, decir que era favorita Brasil por cómo se había dado la fase de grupos, por esa Copa América en la que Bebeto y Romario se salieron el año anterior, en el 89. No sé si es mucha locura decir que Brasil era un poquito favorita en ese partido. Hombre, sí, además ellos habían ganado la Copa América y era la primera vez en 40 años que la ganaban. O sea que, en cierta manera, además se habían librado de tener otra victoria de los uruguayos en casa, con lo cual digamos que debían de estar un poco rearmados. Lo que pasa es que es un poco lo que estábamos comentando de antes de Bilardo. Lazzaroni estaba muy criticado. Lazzaroni había hecho lo típico de la época, o sea, metió un líbero y estaba haciendo el 5-3-2, 3-5-2, ¿no? Clásico, y entonces, claro, la prensa brasileña lo estaba pulverizando. De hecho, hay unas declaraciones incluso de Romario después del Mundial en las que dijo que él mismo no entendía que como un equipo que tenía 5 o 6 delanteros de lo mejor del mundo nunca ponía a 3 atacantes de primer nivel arriba. Y es curioso porque Lazzaroni dijo justamente lo contrario, ¿no? Él se excusó diciendo que los atacantes brasileños no eran ya los de antes. O sea, joder. Sí, esto lo soltó, claro. Hombre, también hay que decir que cuando llega la tanda de excusas, ¿no?, pues uno tiene que decir cualquier cosa, ¿no? Pero sí, luego además tú ves la gente que tenía, ¿no?, que estaban ahí Romario, que estaba Bebeto, que estaba la base del equipo campeón de unos años después. Hombre, a ver, yo creo que perfectamente podían haber pasado y debían haber pasado. Además, los mejores minutos casi del Mundial de Brasil yo creo que son contra Argentina. Es que precisamente quería ir al meollo del partido. Luego iremos a por qué
Romario y Bebeto no juegan ni un solo minuto en aquel partido. Entra al campo Renato Gaucho, la gente más joven le recordará más por lo que ha hecho últimamente como entrenador en Gremio y demás, pero era un gran jugador de fútbol, pero bueno, no sé si al nivel de los dos que he citado, que luego se merendaron el Mundial 94, pero en el partido Brasil jugó con Tafarel, Jorginho, Ricardo Gómez, Ricardo Rocha, Galbao, Branco, jugó con Dunga, con Alemão y con Baldo en el centro del campo y, como decíais, con Careca y Müller arriba. Era un 5-3-2, si se quiere, en el que, Javi, el inicio de partido es de una superioridad de Brasil. Yo de verdad que he vuelto a ver el partido ahora repetido y es que especialmente Dunga y Alemão se comen el centro del campo. Hay internadas de Baldo por la izquierda brutales. Es que el inicio de partido no es que sea de Brasil, es que es casi una merienda en la que Argentina no sabe ni cómo sale viva en aquel momento, ¿eh? Sí, de hecho es célebre que en el descanso Bilardo dijo que tenían que darle el balón a los de su color, porque si no iban a perder cuando iban en el descanso 0-0. Así que sí, y alguno de los futbolistas, no recuerdo cuál, dijo que era para haberse ido 3-0 en contra. Cierto que hay, si lo has visto ahora repetido igual que lo he visto yo, hay una primera acción que es un gol anulado, una asistencia de Maradona a Canilla, sí, que yo no creo que sea fuera de juego, pero bueno, eso no había VAR en la época, así que eso también podría haber cambiado el partido, pero sin duda es un dominio absoluto. Es que realmente la selección argentina no estaba para dominar, era una selección ultra defensiva, estaba todo preparado para marcar férreamente a los mediocampistas y a los delanteros rivales, y después darle el balón directamente a Maradona, que crease para salir en conducción, bien él, bien Burruchaga en el centro del campo y Canilla tirando desmarques. O sea, eran 2-3 jugadores arriba para todas las jugadas de ataques. Es imposible construir juego realmente así. Así que era un poco el plan previsto por las dos partes, ¿no? Lo que yo creo que a mi juicio era un error, aunque Maradona estuviese muy mermado, no ponerle una marca individual, y como Brasil jugaba siempre en zona, tenían siempre que hacer ese pressing intensivo Alemão y Dunga, ¿no? Que lo hicieron bastante bien, como tú dices, robándole el balón, pero si se analiza un poco el partido, se ve que Maradona se escapaba a campo propio y de ahí coge el balón para arrancar cuando todavía no tiene una marca, y entonces si dejas a Maradona que te encare, es casi imposible de parar, a no ser que lo tires, y lo tiraron 2 o 3 veces. Galbao le da una de frente que Maradona no sé cómo sale vivo. Es que ahí en el partido hay algunas imágenes de Maradona que salen en primer plano, en la que será el minuto 15, una cosa así, que se le ve completamente desesperado. Yo no sé si es de dolor, ahora iremos al tema de su tobillo, o simplemente de que ve el partido complicadísimo. Argentina jugó aquel encuentro con Goicoechea en la portería, Monzón, Ruggeri, Simón, con Basualdo, Burruchaga, Justi, Olorticoechea, Troglio, y con Maradona y Caniggia. Bueno, no lo hemos contado, algunos de nuestros oyentes seguramente, David, no lo sabrán. Maradona jugó todo el Mundial con unos problemas físicos que le tenía el tobillo destrozado, Sí. Una uña del pie también, pero se ve en el partido, ¿eh? Él muchas veces cojea, casi no se puede mover. Además, a medida que avanzaba el torneo, como los rivales sabían que estaba tocado, le castigaron muchísimo. Y yo en todos los partidos de esa época, igualmente que he visto, el castigo que recibía era algo alucinante. O sea, aún así, debo decir que ahora que estáis diciendo lo de que es como que no se le había respetado lo suficiente, yo creo que el gol de Argentina en realidad es culpa precisamente del excesivo respeto que generaba en Maradona, ¿eh? O sea, no sé si os fijáis, pero cuando... Hay un momento en el que pueden tirarlo, Pero hay un momento en el que él coge, va a pasar, y los 4 defensas de Brasil, todo el mundo, pues todos los que estaban alrededor, saltaron. O sea, dejaron a Canilla prácticamente solo. Si alguien no hubiera saltado y hubiera, digamos, bloqueado el pase, seguramente ese pase no existe. O sea, el tema es que como todos saltaron a la vez, debido al paroxismo que generaba la figura de Diego, pues se produce ese gol. Si os fijáis, vamos, a mí me parece clarísimo que el terror que le tenían es lo que produce el gol. Sí. Para la gente que no recuerde el gol, Maradona pilla el balón más o menos en el centro del campo, está en la luna del centro del campo, se va de 2 futbolistas de Brasil. Lo que decís es que genera tanto pavor que hay
más allá del marcador que está sobrepasando, hay 3 futbolistas que están pendientes de que Maradona no avance en vertical, los 3 defensas de Brasil en ese momento concentrados en, no sé si dejar en fuera de juego a Caniggia, porque es verdad que hay un jugador, no acierto, no recuerdo exactamente quién es, que levanta la mano, pero es verdad que está como buscando el fuera de juego, pero que es que, vamos, que lo del fuera de juego me parece una excusa. El tema es que se olvidan de Caniggia y están pendientes de que Maradona no siga conduciendo y no vuelva a marcar el gol de Inglaterra, pero encima contra ellos, contra Brasil. Maradona acaba dando el pase casi tirándose al suelo y con la bota derecha, con la pierna derecha, haciendo un esfuerzo brutal, y Caniggia supera a Taffarel. Un gol de esos también que se ve un poquito, Javi, ya en el fútbol, de regatearse al portero. Por aquel entonces lo veíamos muchísimo, y ahora, por lo que sea, los entrenadores les gusta menos que sus delanteros se la jueguen a regatear al portero y les piden que defina, pero es un golazo tremendo, ¿eh? Sí, a mí me recuerda ese tipo de regates a los de Ronaldo. Ronaldo Nazario lo hacía mucho. Se iba para el lado y le sacaba entre la mano del portero y el balón casi 2 metros en una baldosa. Así que Caniggia lo cuenta tranquilamente, como que él veía muy claro que, mira que Taffarel, buen portero, porque hace una reacción rápida, rapidísima, pero no lo consigue porque la velocidad que tenía y la decisión arriba que tenía Caniggia, que es un futbolista que siempre me hubiera gustado verlo jugar en España. Tremendo, sí. Sí, un jugador tremendo, sí, no se lo pensó ni una vez para desvelarlo, y eso es fundamental, ahí cara a gol. Es verdad, David, que se entendían muy bien Maradona y Caniggia. Caniggia empieza a jugar con la selección en una etapa en la que Maradona, bueno, no está todavía súper mermado, pero bueno, físicamente vamos a decir que no llega en un estado tan top como llegó al Mundial del 86, y se junta un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? Empezamos a ver al Maradona que ya no solo hace, o que ya no hace tantas jugadas como la del gol de Inglaterra, y es un pasador brutal que juega, no sé si un poquito más atrás, pero que es más capaz de liderar, pero desde una zona un poquito más atrasada, y lanzar a un Caniggia que desmarcándose y corriendo al espacio en defensas que muchas veces querían tirar el fuera de juego, como vemos ese gol de Argentina contra Brasil, ahí es que era un matador y se entendían a las mil maravillas, ¿eh? Claro, necesitaba ese jugador que le hiciese los del markers en profundidad, pero porque luego él, claro, tenía una capacidad de pase. A nivel de pase seguramente ha sido seguramente el más grande que ha existido, Diego. Entonces, sí. Por variedad, por calidad, ¿no? Por la precisión que tenía, por la imaginación, ¿no? Porque además inventaba todo el rato. Pero Caniggia, es lo que estamos diciendo, es que estaba de una forma brutal. Ya en el año anterior, en el 89, me parece que juega ya muy bien. Pero en este torneo me hace un torneazo brutal. Él, Maradona, Caniggia y bueno, el Goicoechea, que yo me acuerde, le para a Dunga, ¿no? Dunga Dunga ha hecho el poste. Sí. Parece, ¿no? Luego a Careca en la segunda parte sí que hubo un tiro, ¿no? Un disparo cruzado que lo saca también. Luego otra parada milagrosa de Mao, me parece. Y me parece que ya en la primera parte me parece que había sacado otra de Careca, me parece que también. Sí, la de Alemão que va a la escuadra, ¿no? Ese misil. Sí. Y Alemão que era muy de eso, era muy llegador sin balón para chutar desde la frontal del área. Tremendo. Estos brasileños que siempre además chutaban muy bien desde lejos, se metían unos golazos de 30-40 metros en el campeonato brasileño espectacular. Es que, bueno... Goico ganaron, que no estuvo, no sé si lo sabéis, David y Bruno, que estuvo Goico a punto de no ser ni convocado, él estaba en Colombia, y dice que lo llamó Bilardo diciéndole, vas a ir, pero dice Goico que nada más que le hablaba del otro portero que había, y al final de la conversación es cuando le dijo que iba a ir, y fue también porque Islas, el suplente de Pumpido, se negó a ser suplente. Sí. Lo decíamos antes, David, en aquella selección de Brasil habían jugado el año anterior en la Copa América un torneo impresionante, Bebeto y Romario. Casi te diría, he estado repasando al menos los goles de aquel torneo, de aquella Copa América del 89. Casi te diría que el de Bebeto es todavía superior al de Romario. Era un jugador también un poco más consolidado, tenía un par de añitos más. Hay un golazo tremendo. Romario es verdad que marca en el partido decisivo y eso le puede dar un plus.
pero es que en aquel partido no juegan ninguno de los dos ni un minuto. Ya Careca era buenísimo, y venía haciendo una fase de grupos tremenda. También estaba ahí Müller, pero bueno, que vamos, que no tuvieran ni un minuto ninguno de los dos. No sé si hay alguna explicación, si se ha explicado, pero a mí al menos me llama la atención, ¿eh? Ataque de entrenador. Sí, ¿no? Es que no hay más ataque de entrenador. Además, Romario precisamente en aquel momento ya estaba en Holanda, había hecho un temporadón tremendo. Y máximo goleador de Copa de Europa, por cierto. Sí, jugaron, me parece que en el Mundial juegan contra Escocia, ¿no? Sí, ahí tienen minutos, pero no es en aquel partido, sí. De todos modos, Romario llegó tocado, se dijo. Por lo menos lo que se lee en la prensa de la época, que llegó tocado al Mundial. Bebeto no. En la prensa se dijo algo así, pero él nunca lo ha dicho. Él siempre, él cuando yo he leído entrevistas a él y tal, siempre ha sido crítico y siempre ha dicho que como que no se entendía el no jugar. Pero claro, bueno, él es parte, así que, pero no vamos, no es, a mí me parece que en este caso es ataque de entrenador, no tiene otra justificación. A Bilardo siempre se le ha tildado, bueno, por empezar en aquel Estudiantes y demás, bueno, de manejar todo lo que es ajeno al juego. También lo del juego, lo explicamos en el episodio de la semana pasada, en la entrega del viernes pasado, pero en lo que es ajeno al juego, pues estar siempre un pasito por delante, y lo mencionabas, Javi, antes, el tema del bidón de Branco, de la droga en el Gatorade, vamos a decir, como diría aquel. Bueno, claro, se ha dicho de todo de aquel episodio. El tema es que Branco bebió de una botella de Gatorade que, según algunas versiones, tenía una droga que hizo que se sintiera muy mal durante el partido. Hay gente que lo niega, evidentemente, pero la excusa o el argumento, lo que explica la selección brasileña es eso. Sí, había puesto Galíndez, que era el ayudante, había puesto somníferos en las botellas de color verde. Puso Rohypnol. Rohypnol, sí, ese medicamento que afectaba pues de manera inmediata a los futbolistas, y había un plan pues para si iba la cosa mal, pues dárselo. En una falta fue Branco el que bebió. Hay varios artículos que explican toda la secuencia, analizando las imágenes, que están bastante bien. Yo, por supuesto, creo que es cierto. Y Maradona más tarde, no sé si habéis visto ese programa, corte de programa en el que de cachondeo lo confirma, vamos. Él dice que él le decía a Baldo, porque era el jugador más técnico del centro del campo, a Baldo y a Careca, dice, yo le decía a Baldo y a Careca que se acercasen a los bidones, y cuando vi a Branco le dije, Branco, tú no. Como que de cachondeo, pero vamos, que confirmándolo 100%. Después Bilardo dijo que bueno, que estaba fuera de su casilla y tal, pero yo creo que sí fue, y Branco se lo toma muy muy en serio, Branco no se habla ni con Maradona. No, Branco persiguió, se dio a Galíndez en un aeropuerto, y le persiguió, le arrinconó en el baño, y le estuvo ahí agitando un rato diciéndole, tú me envenenaste durante el torneo, y el otro decía, yo no hice nada. Pero lo notaba, lo notaba. Sí, él está convencido, pero bueno, yo estoy convencido porque Bilardo también medio lo reconoció. Bilardo, en una entrevista que le hicieron en la revista Argentina 23, que le estuvieron preguntando también, él dejó caer que él no había sido. Dice, yo no digo que no, dice, no digo que no haya pasado, dice, lo que pasa es que él se quitó, él dijo que él no había sido, pero sugirió que alguna persona sí que había envenenado una cantimplora y la había pasado. Lo que pasa es que, claro, han ido siempre con mucho cuidado, porque siempre han tenido miedo de que si era muy explícito y ya se cachondeaban muy directamente, claro, la FIFA podía llegar a abrir una investigación y a sancionarles. Sí, pero ya prescrito, David. Sí. El caso es que con aquel gol de Caniggia, con aquel bidón envenenado y demás, pero bueno, se acabó clasificando a Argentina, es la victoria que da lugar a una de las canciones que más han sonado en la afición argentina en los últimos años, especialmente en aquel Mundial del 2014 y demás. Quiero, antes de cerrar el partido propiamente, no sé si tenéis alguno de los dos en mente cuándo empieza el debate mundial de si Maradona, Pelé, de quién es el más grande de todos los tiempos, porque al final no deja de ser uno de los puntos clave también de la rivalidad entre Brasil y Argentina. ¿Lo tenéis apuntado en el tiempo en algún momento concreto, simplemente después de aquel Mundial 86 de Maradona, o es después de ese partido en el que Maradona le gana a Brasil aunque no esté Pelé? ¿Cuándo empieza el debate mundial y ese pique tan ancestral entre argentinos y brasileños?
Bueno, yo por mi parte sé que en el año 85, si no me equivoco, es cuando se considera que relevó a Platini. Después en el 86 hace ese grandísimo mundial. Y en el libro que os comentaba fuera de radio de Cruyff, es del año no sé si 92, y ya Cruyff ahí compara abiertamente a Pelé. Él no se compara evidentemente, pero a Pelé con Maradona como los mejores de la historia. Y él minusvalora un poco a Maradona en cuanto a Pelé. Así que ya para inicios de los 90 el debate a mi juicio estaba. No lo sé si David lo tiene más concreto que yo. En el 82, en un libro que sale de preparación del Mundial que le saca este periodista del Mundo Deportivo, Juan José Castillo, sí. Él ya habla de la comparación entre Maradona y Pelé. Ya entonces los comparaba y decía que Maradona hablaba de las cualidades que tenía y decía que Pelé era más completo y que aún no había llegado a ese nivel, pero como que daba a entender como que era el jugador, digamos, del fútbol mundial que tenía más posibilidades de poder ser el Pelé de esta época. O sea que ya a principios de los 80, a nivel europeo incluso, ya existía esa comparación. También es verdad, Juan José Castillo fue un periodista brutal en aquella época en Barcelona, sí. Y no me voy a poner yo a discutir nada, pero también es cierto que es justo el momento en el que, si no me corregís, ficha por el Barça, si es en el 82, sí. Y ese tipo de comparaciones es más fácil que se den. Hombre, claro. Si Saviola ficha por el Barça y decimos que es el nuevo Maradona, estoy haciendo una exageración, pero que es verdad que en el 82 igual quedaba un poquito temprano para compararles. Luego es verdad que tuvo el maestro Juan José Castillo toda la razón del mundo. Porque, sí, Bruno, pero un apunte. Sí. Fue ya el fichaje más caro de la historia. Claro, y fue como con Cruyff un problema de Estado en Argentina. Es decir, es cierto que es muy pronto para compararlo, pero ahí ya había grandeza, digamos. Sí, claro. que se veía lo que iba a ser o lo que apuntaba es evidente. Otra cosa es que se pudieran comparar en aquel momento ya. Pero bueno, hemos desgranado casi al completo no solo el partido, sino todo lo que rodeaba a ese Argentina-Brasil, en el que se acabó clasificando la selección argentina, que llegó a la final y que la perdió contra Alemania. Una Alemania campeona del mundo, Javi, que habíamos hablado de Mataus hace un par de años en Play Fútbol. El Mundial de Mataus es impresionante. El juego no es vistosísimo el de Alemania, pero es una selección muy sólida, insisto, en la que Mataus hace un gran mundial, que tiene en futbolistas como Boller y Klinsmann, dos jugadores súper inspirados en la parte ofensiva. Al final aquella Alemania era un equipazo y se acaba llevando el mundial, vaya. Sí, empieza goleando a Yugoslavia, ¿no? Devolviéndole la final juvenil del mundial, ¿no? Y es la tercera final que llegaba consecutiva a la República Federal de Alemania, todavía por aquella época. Esta es la última participación como selección independiente, y a mi juicio siempre está un poco infravalorada Alemania como potencia mundial, ¿no? Se recuerda mucho la Argentina de Menotti o la Naranja Mecánica, pero yo creo que las Alemanias eran auténticos equipazos, casi todos. No tenía ya ni a Rummenigge, ni a Maga, ni a Briegel, a Manicals, a Schumacher, pero la nueva generación era igualmente buenísima, ya con Mataus ahí como líbero adelantado por delante de la defensa, con Augenthaler como líbero retrasado, con Bodo Illner, el gran infravalorado en la portería, Hassler, como todos he dicho arriba, Boller, Klinsmann, un equipo muy contragolpeador, durísimo en la marca, y que todos sus futbolistas, que esto es una parte del fútbol total que yo siempre defiendo, que tanto Yugoslavia como Alemania son buena parte de los inicios del fútbol total, en su estilo más contragolpeador, ¿no?, que achicando un poco hacia adelante, pero todas las piezas de aquel equipo estaban preparadísimas para iniciar un ataque cuando robaban el balón. Los centrales, fuera Berthold, fuera Kohler, a lo mejor no tanto, pero Bremen, el lateral izquierdo, Reuter en la derecha, todos buenísimos para robar automáticamente, salir, o Mataus no te quiero ni contar, ¿no? Cómo cabalgaba y llegaba a frontal del área y chut, 2 goles contra Yugoslavia al inicio. Así que para mí una justísima campeona del mundo, y yo creo que hay que darle a esa selección de Beckenbauer en particular bastante gloria, ¿no? Porque fue para mí un gran campeón, ¿no? A la tercera fue la vencida ahí. Sí, acaba ganando la final con un gol de penalti de Andreas Brehme, un penalti bastante discutido en aquel momento. Los argentinos se siguen quejando de hecho, pero bueno, acaba ganando aquel mundial la selección de Alemania.
se enfrenta precisamente a Alemania en aquel Mundial y elimina a una de las grandes decepciones como fue Países Bajos, que de hecho se clasifica para los octavos, David, como mejor tercera también, como en el caso de Argentina, una selección de Países Bajos que venía de ser campeona de la Eurocopa en el 88 con aquel golazo de Van Basten, bueno, con una generación de futbolistas increíble. Sí, habían ganado la final de la Eurocopa, ¿no?, 2 años antes, que habían barrido a la Unión Soviética. Pero vamos, el Van Basten lo ha dicho varias veces en entrevistas, que la química del equipo estaba totalmente rota. O sea, había muchísimos problemas internos con la federación, con otros jugadores. Si no me equivoco, habían puesto a Ben Hacker como seleccionador, pero creo que Michels al final, digamos que estaba torpedeando constantemente. Él seguía allí, seguía, digamos, tomando decisiones y presionando. Luego los jugadores, según parece, habían querido que fuera Cruyff como seleccionador, y Michels parece que fue el que no quiso que fuera. Hay quien dice que es que no tenía miedo Michels de que Cruyff ganara el Mundial, ¿no? Y que podía hacer que su propia leyenda quedara un poco echada para atrás, ¿no? Pero vamos, luego tenía muchos problemas físicos. Gullit se le ve muy mermado en el torneo. Sí, sí. ¿Ibas a decir de lo de Cruyff, Javi, algo? No, sí, que lo cuenta Van Basten en su biografía, que hicieron una votación, lo que dice David, que eligieron a Cruyff, exactamente, fue incluso por votación, pero finalmente, como excusa, puso la federación que Cruyff pedía mucho dinero, que seguramente sea cierto, pero si lo votaron, pues al final Michel, que era el que decidía, traicionó, ¿no? Y ahí está eso que también apunta David, de que quizá fuera, más que por dinero, fuera un poco por el celo, ¿no? De que no le quite la gloria, ¿no?, de campeón del mundo. Sí, sí. La decepción es Países Bajos, una Italia que tampoco apuntaba tan alto, pero que estaba ilusionada por vivir su Mundial en casa, ilusionó bastante, llegó hasta ese partido del famoso himno, la pitada al himno de Argentina, en el que se ve a Maradona. Hay un primer plano de Maradona cuando se está pitando el himno diciendo hijos de puta, que es absolutamente tremendo ese momento. Pero bueno, la Italia en la que empiezan a hacer futbolísticamente con la camiseta de la selección Roberto Baggio, con algunas actuaciones brutales, empieza la prensa a pedir su presencia como titular, y el gran Totò Schillaci haciendo una irrupción que nadie esperaba en aquel momento, David. Sí, realmente fue una sorpresa. Nadie se lo esperaba. Era un jugador que no había hecho, vamos, él estaba en la Juventus, pero a ver, no era un jugador que tenía una trayectoria que pudiera hacerte pensar eso. Lo que pasa es que, bueno, tenían unos delanteros espectaculares, porque estaba Vialli, que estaba en un momento de forma extraordinario, tenían a Baggio también, Mancini. Sí, a Mancini, es que tenían un equipazo, en línea de ataque era algo espectacular. Lo que pasa es que a Baggio siempre le pasaba lo mismo, tenía muchas dificultades con los seleccionadores italianos. O sea, si no recuerdo mal, el problema es que Vicini quería que Baggio jugase en punta a punta, y Baggio todo el rato tiraba para atrás, ¿no?, para jugar desde 2 metros más abajo. Entonces, era básicamente por lo que no quería ponerlo. Dentro de que Vicini fue un seleccionador bastante querido por los jugadores. Esto lo contaba Sacchi en uno de sus libros, que según parece relevarle fue muy muy difícil, porque era un tipo al que los futbolistas italianos entendían que era como uno de los suyos. O sea, lo tomaban como un jugador más. Entonces, cosa que Sacchi nunca consiguió, de tener ese tipo de relación con los jugadores. Sí, sí. De hecho, se mantuvo tras el Mundial. Lo que pasa es que duró poco. Dice, cuando perdí mi primer partido, cuando perdió su primer partido. Cuando él pierde esa semifinal ya está fuera. O sea, yo creo que él ya directamente su etapa ya ha acabado. O sea, ya nunca se recobró de aquello. Además de aquella Italia, sorprende también la buena actuación de Lineker, que venía de no triunfar en el Barça. Hizo un mundial impresionante Gary Lineker. Y como sorpresas del torneo, Javi, Camerún, con aquella victoria contra Argentina, aquella selección de Roger Milla y compañía, y Escurabi, que en aquella selección de Chequia fue uno de los goleadores del torneo también. Sí, Checoslovaquia era una selección muy, a mí me gustaba mucho antes de ser la República Checa. Cuando ya pasó a ser República Checa independiente, me gustó menos, y mira que quedó finalista en la Eurocopa 96. Pero esta Checoslovaquia, con Chovanec por detrás de Escurabi, que era un grandísimo delantero, quedó de los máximos goleadores del Mundial, hizo un buen papel, ¿no?, cayendo solamente contra Alemania Federal, precisamente en cuartos de final, ¿no?, habiendo eliminado a otra de las sorpresas, que había sido Costa Rica, con Conejo, que era el portero que luego estuvo en el Albacete,
que fue seleccionado mejor portero del Mundial junto a Goicoechea, una cosa curiosa, 2 porteros en el 11. Luego tiene también cosas chulas el Mundial, más allá de lo futbolístico. David, como el balón, el etrusco, para mí es el mejor balón que yo he tenido nunca. Voy a contar una anécdota. Ese balón me lo trajeron los Reyes, vamos a decir las cosas como fueron. Me lo trajeron los Reyes y en verano, en aquella época, nosotros veraneábamos en un sitio con unas cuestas impresionantes. Y jugando a fútbol se cayó por una de las cuestas y se fue a parar a unos matorrales inmensos llenos de zarzas y demás, y aquel balón no apareció nunca, y es uno de los berrinches más grandes que yo he tenido en mi vida. O sea, era un balón precioso, y además, no sé si lo compartís, al tacto, a mí cada balón de esos, yo que era malísimo, iba a gol siempre, era una cosa tremenda, ¿eh? Era un balón de reglamento, como se decía en la época. Sí, balón de reglamento. Oficial, sí. Era preciosa, realmente, de las pelotas más bonitas que ha habido, sí. Eso es indiscutible. Yo la primera que tuve... La primera que tuve de conciencia fue la siguiente, fue la Adidas Questra, que creo que es la del Mundial siguiente, y era similar. También es como tú dices, era un balón que tú lo tenías en la mano y se notaba la categoría del balón, no como los siguientes de Nike, que ya se veían más livianos, ¿no? Que quizás fueran mejores para los profesionales, pero en realidad para un joven, un adolescente o un infante en aquella época, le impactaba más. Todo el festival de los cambios de balón, que yo creo que en parte un poco es por culpa de este Mundial. O sea, cuando acaba este Mundial, yo recuerdo que hubo un lío tremendo sobre todas las reglas y todo lo que había que cambiar. Fue cuando, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que se hizo lo de la prohibición de que el portero no podía recoger el balón con las manos, pero hubo más propuestas, ¿eh? No sé si recordáis que creo que se dijo que iban a cambiar también el tamaño de las porterías, llegaron a decir, ¿sabes? Uh-huh. Que ahí iban a poner menos jugadores a jugar. O sea, la FIFA empezó a crear comités y lo del balón al portero, en realidad esto me parece recordar que en aquella época las federaciones británicas lo hubieran podido bloquear si hubieran querido. Pero, porque creo que tenían 4 votos y podían haberlo bloqueado, pero no sé por qué decidieron aceptar. Tuvo el Mundial también a la mascota Chiao, que era un balón, o sea, la cabeza era un balón y el cuerpo estaba hecho como de banderitas de Italia, así un poco geométricas, muy, muy chulo. Y luego lo escucharemos, ahora vamos enseguida con Rafael Alcorta, pero para mí tiene el mejor himno de la historia de los mundiales. Aquella sintonía que nos acompañó durante el mes de junio del 90, es el primer mundial que yo recuerdo, también igual tiene que ver con eso, pero me parece que es el mejor himno. Pues nada, chicos, hemos compartido cerca de 40 minutos de radio recordando un pedazo de mundial, centrándonos sobre todo en ese Brasil-Argentina, pero hablando de muchísimas más cosas que rodearon aquel mundial que se llevó a Alemania, que se llevó la selección de Alemania Occidental. Si te parece, Javi, la semana que viene más nos toca ya Mundial 94, ¿de acuerdo? Pues de acuerdo, Bruno. Un placer, David, compartir contigo la primera charla de radio y Bruno, como siempre, un absoluto placer, ¿no?, que me tengas aquí. Te tocará llamada, ya te aviso, David, antes de que acabemos la serie, así que nada, te agradezco y te envío un abrazo y que nada, que volvemos a hablar pronto si nos cuadra y si te parece. Un abrazo y muchas gracias. Okay. Un abrazo. Play Fútbol. Pues lo dicho, es un lujazo para nosotros acabar el podcast de esta semana charlando de la participación de la selección española con uno de sus protagonistas. Le conocéis todos los que nos escucháis habitualmente en Carrusel. Bueno, le conocéis todos los que hayáis seguido mínimamente el fútbol de los 90, que no es otro que el bueno de Rafa Alcorta, que ya nos escucha, comentarista nuestro y que nos va a ayudar a darle calidad a este tercer episodio, esta tercera entrega que hacemos de la historia de los mundiales. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? Te escuchamos en forma, en Carrusel, estás en la tele también, ahí dándolo todo, ¿eh? Sí, todo bien, retomando viejas costumbres después de unos años de mucho trabajo en el Atleti y ahora otra vez en los medios de comunicación, que es algo que siempre yo he tenido muy presente. Sí. Bueno, ¿cómo recuerdas? Estamos hablando del Mundial Italia 90, fíjate, estábamos hablando ahora del balón, del etrusco, que les decía a mis compañeros que yo es uno, o sea, me lo trajeron los Reyes, que hay que decir las cosas como son, y reconozco que es uno de los mejores balones que he tenido, seguramente el mejor que he tenido en mi vida, el que más me gustó. Yo creo que el etrusco para mí estaba casi podríamos decir a la altura del tango, que hubo anterior al etrusco, que yo creo que es el mejor balón que yo he visto, pero el etrusco es el que más cerca estaba. Era un balón
fantástico. O sea, salía el balón como un tiro y ya se veía que había cambiado mucho la tecnología de cómo hacer los balones buenos, la verdad. Totalmente. Tú estuviste en el Mundial de Italia 90, tú eres muy jovencito, habías debutado muy joven en el 87 con el primer equipo, si no me equivoco, con el Athletic, ¿verdad? Sí. Lo mío fue, bueno, pues es que casi yo creo que fui una vez internacional y además fue en un partido, digamos, amistoso, fíjate, entre la selección española de aquel momento, que fue cuando la primera que me llamaron a mí, y jugábamos contra una selección de extranjeros, creo recordar, en Las Palmas, y era como una prueba pues para muchos los que llegábamos nuevos a la selección, y después de eso, de ese partido, fue la convocatoria del Mundial. Me convocaron, que además es una anécdota curiosa, y mi primer partido oficial fue en Ljubljana contra Yugoslavia, contra la Yugoslavia de bueno, pues todos estos, pues Ineki, toda aquella cuadrilla de aquella época. Sí, yo creo que era una vez internacional cuando fui al Mundial. Sí. Que bueno, luego hablaremos de aquella selección de Yugoslavia, que claro, en aquella Yugoslavia jugaban muchos futbolistas que luego serían internacionales y llegarían incluso muy lejos con Croacia en el Mundial 98, pero Rafa, teníais una selección que don Luis Suárez Miramontes, era el seleccionador, hizo una selección que era un poco mezcla entre la quinta del Buitre, jugadores del Madrid destacadísimos y bueno, muchísimos futbolistas vascos que en aquella época destacabais muchísimo. Sí, a ver, Luis, yo creo que era, bueno, una de las personas más cariñosas y más carismáticas que yo he conocido en el fútbol, ¿no? Creo que él tenía muy claro qué era lo que quería y yo creo que era una muy buena selección, con gente con mucho talento y además con gente joven que iba empujando, ¿no? Estábamos Fernando Hierro, estaba Quique Flores, estábamos gente todavía muy jóvenes y él apostó por ese grupo y la verdad es que era una selección, yo creo que muy equilibrada. Como siempre, no sé qué pasaba en aquella época, bueno, y ha seguido pasando un poco, porque fíjate, 2010 el mejor mundial de la selección española iba y pierde el primer partido contra Suiza, en 2014 aquel desastre contra la selección de Países Bajos, contra Holanda, el debut siempre se atragantaba y en aquella ocasión fue exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, en aquel mundial fue Uruguay. Que empatamos con una Uruguay que era durísima, con unos centrales durísimos y ese primer partido la verdad es que no estuvimos bien porque ellos son un equipo muy fuerte defensivamente y yo creo que hicieron su partido, ¿no? Pero sí, es cierto que luego ya fuimos un poco cogiendo más ritmo, pero ese primer partido un partido muy, muy difícil, muy complicado. Luego llegó el hat-trick de Mitchell contra Corea y el famoso capítulo aquel de el me lo merezco, me apetece. ¿Cómo lo vivisteis en el vestuario? ¿Le disteis bola? ¿Os disteis cuenta de que lo decía? ¿O hicisteis coña? ¿O cómo fue la historia? Yo creo que él es verdad que se lo merecía. Sí. Él era un jugadorazo por encima de la mayoría, ¿no? Y yo creo que era un jugador pues que evidentemente también tenía sus críticos y hubo un momento que yo creo que hubo algunos críticos en concreto que se cebaron un poco con él, ¿no? Y él tenía ganas de hacer un gran partido, lo hizo porque meter 3 goles en un mundial a una Corea que era una Corea, era una Corea correosa también, un equipo también fuerte, hizo 3 goles que yo creo que habrá pocos jugadores que puedan presumir de hacer un hat-trick en un mundial. Sí, son 3 grandes goles. Luego hubo cachondeo, sí, un poquito cachondeo hubo, ¿Qué le dijisteis? Me lo merezco, sí. Hombre, nosotros nada, porque los jóvenes solo hacíamos más que mirar, ya. Pero algunos veteranos le metieron un poco la goma, sí. Qué bueno. Claro, es que además Mitchell venía de marcar el golazo que no le dieron los árbitros contra Brasil en el mundial anterior, en el 86, y la verdad es que coincido 100% con Rafa, se lo merecía. Sí. Bueno, pasasteis fase
de grupos la pasasteis bien y tocó Yugoslavia, que es lo que decíamos, una Yugoslavia que era un pedazo de equipo, tenía jugadores destacadísimos, y me llama la atención eso, jugadores como Davor Šuker, como Boksic, futbolistas que luego irían con Croacia, que jugaron aquel mundial con la selección yugoslava. A ver, estaba Stojkovic, que era, yo diría, el mejor jugador en esa época con Yugoslavia, y bueno, fijaros, pues como ahora, si ahora existiera una Yugoslavia, pues sería un equipo de ensueño. Pues aquel equipo era un equipo de ensueño, era un equipo muy bueno, con jugadores además también muy duros, pero jugadores técnicamente muy buenos, y era un equipo muy difícil de batir, ¿no? Y bueno, y la verdad es que el devenir del partido, yo creo que nosotros no tuvimos mucha suerte. Recuerdo que la segunda parte de Rafa Martín Vázquez fue impresionante, o sea, creo que las ocasiones que tuvimos las creó él, y fue una pena, ¿no? Fue una pena porque creo que en ese mundial, como en otros tantos, es verdad que siempre lo decimos, y hay gente que no recuerda sus tiempos, que siempre dice, joder, tú siempre dices lo mismo, ¿no? Y es verdad, siempre hemos tenido muy buenas selecciones, pero no acabábamos de dar ese último paso. Pero Yugoslavia era una potencia mundial en ese momento. En aquel equipo, leo algunos nombres, ya para ir cerrando, jugaban Spasic, jugaba Bernovic, que le veríamos más tarde en el Español, ha citado Rafa a Dragan Stojkovic, Panchev, Bujovic, entró Dejan Savicevic siendo jovencísimo, entró desde el banquillo. Claro, es que tenían muchos jugadores, bueno, y lo que decíamos, en el banquillo, Jarni, Prosinecki, Boksic, Šuker, bueno, muchos jugadores muy destacados que ni siquiera participaron, y Rafa, te decía que al final también veíamos en aquella época, vimos al Estrella Roja ganar una Copa de Europa, y varios de esos jugadores estaban presentes en aquel equipo. Claro, de hecho luego Prosi vino con nosotros. Sí. Prosinecki luego vino al Madrid, cuando estuve en el Madrid jugué con él. A ver, era un equipo lleno de figuras que ya empezaban a jugar en los equipos punteros de Europa, y que cuando se juntaban era una de las mejores selecciones del mundo, sin ninguna duda. Sí. Luego, además, os hubiera tocado contra Argentina, en el caso de haber pasado, que pasa un poco siempre lo mismo. Del resto del Mundial, Rafa, y con esto cierro, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué recuerdas? La Alemania campeona, lo de Maradona, ¿qué recuerdo tienes de aquel Mundial, más allá de vuestra participación? Bueno, que la Alemania era Alemania. Y al final Maradona también era Maradona, pero el conjunto alemán era pues como siempre, pues un gran equipo, un equipo que conjugaba el físico con el talento y la técnica, que yo creo que no había ni un jugador que no fuera bueno técnicamente y fuera fuerte, ¿no? Entonces nosotros ya, claro, cuando veíamos ahí los partidos de ellos, claro, ibas un poco mirando, ¿no? A ver hasta dónde nosotros podíamos llegar y con quién nos íbamos a cruzar, y evidentemente Argentina era un buen equipo, pero en ese momento, a pesar de Diego, de Maradona, yo creo que el equipo a batir era Alemania, y bueno, y es lo que pasó al final. Lo acabó demostrando con Mataus haciendo un mundialazo, y tantos otros, Klinsmann, Boller arriba, era, como hemos dicho antes, un auténtico equipazo. Pues nada, Rafa, ha sido un placer charlar contigo, compartir minutos de fútbol, y nos vamos escuchando durante la temporada. Un abrazo. Muy buen abrazo, hasta luego. Y cerramos con el sonido de la semana, que en esta ocasión no es otro que el propio himno del Mundial Italia 90. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento. A mí me entra una nostalgia brutal, porque cada vez que escuchaba esta sintonía en la tele en aquel verano de 1990, sabía que venía fútbol, sabía que iban a hablar del Mundial, fuera un partido, fuera un resumen, fuera
información pura y dura de los informativos sobre el Mundial, pero metían Un'estate italiana, el temazo que nos acompañó durante 1990 de Edoardo Bennato y Gianna Nannini. Siempre se me traba, me cuesta decir Gianna Nannini sin equivocarme, unos genios de la música de aquella época. Nos vamos escuchando Un'estate italiana. Os recordamos que podéis escuchar Play Fútbol en Ser Podcast, pero que estamos también en Amazon Music, estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos también en YouTube. Podéis elegir la plataforma que os guste más y nos podéis dar likes, seguir al podcast propiamente, según la plataforma en la que nos sigáis. Y eso, que si nosotros notamos vuestro calor, pues mejor que mejor para la familia del Play. Y que nada, que volveremos el lunes, que hay Champions la semana que viene y la contaremos toda la previa, lo mejor del fin de semana, en el episodio del próximo lunes. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.